Buenas noches, amadas hermanas y hermanos, que nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Seamos bienvenidos a la adoración a nuestro Dios, amada Sociedad Femenil Dorcas y todas las demás sociedades que nos unimos en la adoración a nuestro Dios en este momento, y a los hermanos que también ven esta transmisión. Rogamos a nuestro Dios que podamos seguir haciéndolo y que también en este momento estemos unidos y unidas para adorar al que merece toda la gloria, la honra, el honor. Si nuestra hermana Gladys tiene el momento de la oración de alabanza. Hermanas y hermanas, voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Oremos en oración de alabanza. Amante Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos, bendito Dios, toda la honra y la gloria que solamente tú, Señor, eres digno de recibir. Gracias, Padre, te doy por esta sociedad femenil, Padre Celestial, porque tú nos permites, Señor, estar reunidas en nuestros hogares, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Te pido, Dios, que nos bendigas donde quieras que nos encontremos, Señor Jesucristo. Señor, en esta oración de alabanza elevamos, Señor, delante de tu santa presencia. Que tú, Señor Jesucristo, aceptes este culto como una ofrenda, un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque solamente tú, Señor Jesucristo, eres digno de honra y de gloria. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos porque solamente tú eres santo, Señor Jesucristo. Tú eres 3 veces santo, bendito Dios. Tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, que amas y que cuidas a tu creación. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios diciéndole que Él es majestuoso, grande y poderoso. Lo vamos a hacer con el himno número 228. Himno número 228. Cantemos. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postraos ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postraos ante sus pies. Jesucristo es Rey. Nuestro Dios es majestuoso, es poderoso y es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y en este momento también Él quiere no solamente escuchar nuestra alabanza, sino también a Él le complace que le demos gracias, pero que también le pidamos
Y en este momento nuestra hermana Juanita tiene ese momento de oración. Oremos con nuestra hermana Juanita. Oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos permitido llegar a este momento, Padre Santo, en el cual, Señor, te estamos agradeciendo todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada una de mis hermanas que están viendo y oyendo esta oración, Señor bendito. Cuídala, Señor, pero te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que nos has dado, a los que están enfermos, Padre Celestial, a los que están inundados, Padre Santo. Pero también te damos gracias, Señor, porque estás haciendo tu voluntad, Señor amado, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, por lo que nos has dado, sea bueno, sea malo, Señor, tú nos has dado porque es tu voluntad sobre nosotros, Padre Santo. Bendícenos, Padre Celestial, y permite, Señor amado, que todo lo que se haga en estos momentos, Señor, sea de tu agrado, Padre Celestial. Bendice a cada una de mis hermanas, a cada una de sus familias, Señor, y permite, Padre Santo, que tu voz no llegue, no quede vacía, que tu palabra esté siempre en el corazón de cada una de nosotros, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el orden de nuestro culto y en este momento nuestra hermana Saraí tiene la lectura que se encuentra en el libro de Esdras, el capítulo 3, el versículo 1 al 7. Esdras 3, del 1 al 7. Y al terminar nuestra hermana Saraí, nuestra hermana Leticia Colorado Garduza tiene el tema que se titula El perfecto amor echa afuera el temor. La palabra de Dios dice así en Esdras 3, del 1 al 7, restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. El tema que comparto con ustedes se titula El perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a leer Esdras capítulo 3, versículo 3, que dice: a pesar del miedo que tenía de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. ¿Cuál era la situación histórica del pueblo de Israel? El rey persa, Ciro, a quien el profeta Isaías llamó pastor y ungido de Jehová, promulgó en el primer año de su reinado un edicto por el cual los judíos exiliados en Babilonia quedaban en libertad total de regresar a su patria, llevando consigo un encargo expreso, el de edificar la casa de Jehová, Dios de Israel. Y dice el texto entre paréntesis, Él es el Dios. Qué maravilloso
que se haya escrito de esta manera. Porque Jerusalén es el lugar donde se tenía que reconstruir el templo y a ese lugar iban a regresar los expatriados. Así lo dice segundo de Crónicas 36 del 22 al 23. Y quiero hacer énfasis en el capítulo 1 de Esdras, en el versículo 3. Casi 50 años habían transcurrido desde el día en que los caldeos o babilonios incendiaron el templo de Jerusalén, derribaron el muro de Jerusalén y prendieron fuego a todos sus palacios. En aquella ocasión, la mayoría de los que lograron salvarse fueron llevados cautivos a Babilonia. Es impresionante realmente cómo Jehová usa a un hombre gentil, un hombre pagano, para llevar a cabo sus propósitos divinos. Dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Continúa el versículo 3 del capítulo 1 de Esdras y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Y esa es una orden de un rey. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y en ese tiempo del sacerdote Esdras, que también fue escriba y un gran líder del pueblo de Israel, recibe Esdras esa noticia que lo impacta, una noticia impresionante por medio de un edicto real. Era una orden y había que cumplirla, que el templo de Jehová sería reconstruido en Jerusalén, y no solamente que sería reconstruido el templo, sino que por autorización gubernamental se les proporcionaría toda clase de ayuda y de facilidades para esa exorbitante labor. También el edicto contenía lo siguiente: y a todo el que haya quedado, y esto es algo que viene de Dios, que haya quedado en cualquier lugar donde more, dice, ayúdenlo, préstenle auxilio, pero no con cualquier cosita. Denle plata, denle oro, denle bienes, denle ganado, además de ofrendas voluntarias, porque van ellos con la misión de construir la casa de Dios que está en Jerusalén. El pueblo de Israel regresaría a la tierra prometida, una tierra de donde nunca jamás debieron haber salido. ¿Pero por qué salieron? A causa del castigo que Dios les envió por involucrarse con pueblos paganos, porque dieron sus hijos y sus hijas a gente de otras naciones, se volvieron idólatras, desobedecieron al Señor, se alejaron de Él, y por eso es que fueron exiliados. Pero ahora, después de su cautividad en tierra extranjera, por fin regresan a su patria. Pero de nuevo esa tierra, no crean que estaba vacía, esa tierra estaba ocupada por otros pueblos, gente que se fue adueñando y posesionando de los lugares, de las casas, de los terrenos. Imagínense ustedes si después de muchos años de estar fuera de su casa, regresan a ella sabiendo que está ocupada por gente extraña y que tienen ustedes que sacar a esa gente a como dé lugar, porque es su casa.
usted va a ocupar de nuevo su casa. Creo que se llenarían de miedo, se llenarían de temor, de duda y se harían la siguiente pregunta: ¿y si no los podemos sacar? ¿Y si nos matan? Por eso, al leer el libro de Esdras, lo primero que el escritor sagrado relata en este capítulo 3, versículo 3, es el miedo que el pueblo de Dios tiene. Así dice Esdras 3:1. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, ese temor que todo el pueblo siente no es para menos. La ciudad y el templo que tanto amaron está en ruinas. La tierra prometida a los patriarcas ahora está ocupada por otros pueblos. Están a punto de experimentar el ser gentes extrañas en su propio territorio. En algunas o en muchas ocasiones hemos experimentado nosotras como mujeres esa sensación. Quizá no en nuestra ciudad, no en nuestra colonia, pero sí en nuestras propias vidas. Hemos sentido desolación, hemos sentido soledad en nuestra propia casa. En nuestro hogar hemos sentido miedo a que las cosas no salgan como nosotros quisiéramos. Hace unos días conversaba con una hermana de otro estado de la República, a quien estoy dándole consejería, y me decía: hermana, tengo miedo, mucho miedo, de que mi matrimonio se destruya por completo, porque me decía ella, mi esposo tomó una actitud de indiferencia hacia mí, hacia mis hijos. Tiene como 3 meses que él no me dirige la palabra. Y por más que le pregunto qué te pasa, no me contesta. Y lo más difícil es que en medio de esta nueva vida que estamos llevando, de esta nueva modernidad, en medio de este hacinamiento, pues los dos están metidos en la casa, porque ella es maestra de educación primaria y da clases por línea, y el esposo tiene su taller en su casa porque es carpintero. Y entonces allí están metidos. Dice, siquiera se fuera y ya cuando regrese yo tendría la ilusión de que me va a hablar, me va a contestar, pero no, hermana, no me habla. Yo ya no soporto esta situación. Una mujer que se siente desolada, se siente con temor de que su matrimonio se destruya, estando en su propia casa. Y en medio de esta nueva normalidad, nosotros a veces sentimos también que estamos solas, que tenemos temor de todo lo que está pasando. Y entonces, amadas hermanas, el miedo, la tristeza, la desolación son partes de la nueva manera de vivir, y siempre la gente ha sentido miedo. A veces esto nos pasa en la misma iglesia. Sucede también en la iglesia con algunas hermanas que sencillamente no somos tolerantes. Decimos o nos dicen alguna palabra que ofendemos o que nos ofende, y eso hace que te sientas desolada, que te sientas con miedo constante, porque no sabes si esa situación va a durar o va a pasar pronto. Pero cuando esas vivencias vengan a tu vida, no dejes de recordar las promesas que Dios ha prometido en su Santa Biblia. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, no te olvides que Dios está contigo, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a desamparar. Quizá haya algún momento en que te sientas devastada, pero recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El tema se titula El perfecto amor. Echa fuera el temor. Aquí nos encontramos con una verdad esperanzadora.
tenemos que reconocer que todo ser humano experimenta el miedo. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos, hermana. Desde que nacemos, el miedo ya viene con nosotros. Porque el miedo fue el primer sentimiento negativo que Satanás puso en el corazón de Adán y Eva. Después que desobedecieron el mandato del Señor y comieron del árbol, del fruto del árbol prohibido, sintieron miedo. Cuando Jehová Dios llama a Adán en el huerto y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que Adán le respondió a Jehová Dios? Dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. El Señor le dice, ¿quién te enseñó a tener miedo? ¿Y qué contestó? Dice, la mujer que me diste. Esa me dio del fruto prohibido y yo comí y desde ese momento tengo miedo. Eso nos hace pensar, estimadas hermanas, que entonces no está prohibido el miedo por Dios. No está prohibido sentir miedo, porque el miedo ya es un sentimiento adherido al ser humano. Lo que sí es condenable es no creer, como dice Juan 4:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe entonces es un factor importante. De la fe se deriva la confianza y esto puede experimentarse aún sintiendo miedo. Quiero explicarte. Tú puedes tener fe, pero al mismo tiempo puedes sentir miedo. Tú puedes tener confianza en Dios, pero al mismo tiempo puedes estar sintiendo miedo. ¿Qué es lo que hace en el tema que nos ocupa? ¿Qué es lo que hace el sacerdote Esdras? Ante ese miedo de regresar a su patria y encontrar en ella moradores extranjeros, aunque no era una tarea fácil la que iba a desarrollar, tenía que actuar igual que sus antepasados. Expulsar a todos esos habitantes que ahora ocupaban las casas en Jerusalén. Pero ante ese miedo, el sacerdote Esdras toma la decisión de adorar. Sí, mis amadas hermanas, a pesar del miedo que tenía de los pueblos vecinos, ellos colocaron el altar en el mismo sitio donde antes habían adorado. Y dice la Biblia que todos los días, dice el versículo 3, por la mañana y por la tarde, ¿qué hacían? Ofrecían holocausto al Señor. En medio del miedo, quizás las piernas les temblaban. Quizás las quijadas le temblaban de miedo. Pero ellos decidieron adorar mañana y tarde, presentar el holocausto ante el Señor. Esa es precisamente la medicina para el miedo. Tenemos que refugiarnos en Dios, leer diariamente la Santa Biblia, orar, alabar al Señor, adorarle, glorificar el nombre de nuestro buen Dios. ¿Cuántas de nosotras hemos experimentado ese miedo que nos paraliza? El miedo te paraliza, te inmoviliza, te apabulla, te atrofia el pensamiento, te inhabilita. El miedo es terrible. Cualquier otra acción se hace imposible cuando la persona siente miedo, cuando lleva dentro de sí sentimientos de temor, ya sea de miedo, de duda, de tristeza, de ansiedad, de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo adorar a Dios, dice a alguien, no puedo adorar a Dios. Y las dominan las armas de Satanás y les impide buscar a Dios. Porque eso es lo que quiere Satanás. Al introducir el miedo en la mente, en el corazón, te inmoviliza. Y entonces las obras de la carne son las que señorean y las del Espíritu se van quedando opacadas. Pero, amadas hermanas, a Dios lo podemos adorar en medio de cualquier sentimiento negativo, como el mismo miedo. Fue lo que hizo el sacerdote Esdras. ¿Tenía miedo? Sí, es verdad. Aquí lo dice en Esdras 3:3. Tenían miedo de los pueblos de la tierra, pero levantó el altar a su Dios. Y cualquiera que tenía miedo, ¿qué hacía? Iba y adoraba, sencillamente. Iba y adoraba al Señor.
y todo el pueblo lo hacía de mañana y de tarde. Escucha esto, estimada hermana que me escuchas, que me oyes, que me estás viendo. Muchas veces tú quieres que Dios te quite el miedo, ¿no es cierto? Pero no lees la Biblia cotidianamente, no adoras, no alabas, no glorificas el nombre del Señor. ¿Y cómo quieres que se te quite el miedo? Si estás vacía, si estás débil espiritualmente, te quedas sin fuerzas espirituales. Para afrontar ese miedo necesitas tener fe, valor. El miedo es del diablo, hermanos. Por eso es que dice la Biblia, en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Y el que tiene miedo es porque realmente no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia nos enseña que la fe no es una ausencia de sentimientos nocivos, sino un regalo, la respuesta del amor de Dios para acercarnos cada día a Él, a pesar de esos sentimientos de miedo. Porque tú puedes tener miedo ante las diversas circunstancias de tu vida, pero al mismo tiempo puedes tener fe en Dios a pesar del miedo. Es lo que aquí nos enseña la palabra de Dios en este hermoso pasaje de Esdras capítulo 3. Hay una frase que dice: valor ante el miedo, fe ante el peligro, confianza en medio de la angustia. Y podemos verlo en David, el jovencito David, ante el rey Goliat. ¿Ustedes creen que David no tenía miedo? Sí tenía. Lo mismo sentía miedo cuando se enfrentaba a un oso, a un león para defender a sus ovejas. Pero estaba acostumbrado. Por eso cuando ve al gigante, un oso más, un león más que voy a destruir, porque Dios estaba con él. Y por eso cuando el gigante, aquel hombre tan grande y con su jabalina y su espada, David rotundamente le dice: te voy a cortar la cabeza. Tú vienes a mí con espadas y con lanzas y jabalina, pero mira, a mí eso no me espanta. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Amén. Y venció. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Estimadas hermanas, el pasaje de Esdras nos señala que el pueblo tenía miedo, pero su fe y su confianza estaban en Dios. Por eso levantaron altar y le adoraron. Y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Concluyo diciendo que el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4:18 de la manera que ya he mencionado: el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Esta carta más adelante nos aclara que mientras más se vaya perfeccionando el amor de Dios en el corazón del ser humano, ese mismo amor irá desplazando el miedo. Entra el amor de Dios y va saliendo el miedo. Entra el amor de Dios y va expulsando el miedo. El Evangelio es una invitación contundente a conocer y experimentar el verdadero amor, el amor de Dios. Al ver el ejemplo de Jesucristo, en la medida que estrechemos nuestra comunión y experiencia con Él, iremos eliminando de nuestras vidas los miedos que nos invaden. Mientras tanto, la palabra nos enseña a seguir creyendo y a seguir adorando por medio del Espíritu Santo, aunque los vientos soplen y las olas se levanten. No debemos de tener miedo, aunque nos sintamos, aunque estemos rodeados de enemigos y de extranjeros, nosotros debemos de confiar en el Señor.
Levanta un holocausto dentro de tu corazón para el Señor y adórale mañana y tarde y verás que en poco tiempo tus miedos se irán. Que Dios te bendiga. Amén. Después de haber escuchado este hermoso tema, damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Leticia, o Leti como la conocemos, con mucho amor. Vamos a consagrar nuestra vida cada lunes como sociedad, nos consagramos, cada primer lunes del mes nos consagramos con un canto, con una lectura del voto y el pase de lista. Nuestra hermana Claudia tiene este momento y al terminar nuestra hermana Claudia tendremos el tiempo para las ofrendas. Recuerden que en nuestras casas vamos guardando esto y al momento y ya se nos dice de qué forma vamos a irla o se han ido enviando al templo para que sean administradas. Terminando este espacio, el pastor Jesús Antonio tiene la oración final, la consagración de las ofrendas y la bendición de la sociedad y la bendición pastoral. Dios nos bendiga. Buenas tardes, hermanas. Tenemos el acto de consagración y tenemos el pase de lista. Cuando escuchen su nombre, manden un mensaje con manito arriba o contestando presente. Rebeca Ríos Sánchez, Beatriz Holland Peralta, Isabel Santiago, Claudia de la Cruz, Marta Moreno, Doris del Carmen Sánchez, Susana Bucio, María Jesús Santos, Beatriz Córdoba, Lilibet Ramírez, Manuela Sarracino, María Jesús Argáez, Loida Sarracino, Nora Cálix, Alejandra Marín, Alma Omega Puc, Ana Gabriela Ruz, Ana María Santiago, Belén Domínguez, Belén Pérez, Cándida Cornelio, Carolina Garcés, Dalila López, Damaris Colorado, Dolores Sandoval, Dorisetel López, Edith Guadalupe de la Cruz, Elba Carrera, Elia Aquino, Emma Pérez Alipio, Esther Feria, Eunice González, Gabriela Marín, Gladys Castillo, Gloria Miseli, Guadalupe Acosta, Hermelinda Cruz, Josefina Hernández, Juanita Gómez, Keila Patricia Pérez, Laura Martínez, Lorena Boceauneu Sandoval, Magdalena Melchor, María del Carmen Alamilla, María Constanza Colorado, María Priego, María Esther Villanueva, Marlene Magaña, Marta Elena de Dios, Miriam Madrigal, Nancy María Estrella, Olga López, Ofelia Cicinet May, Perla Judith Aguilar, Petrona López, Rafaela López, Raquel de Dios, Raquel Sánchez, Rosa Peralta, Rubí Fragoso, Saraí León, Sebastiana Cornelio, Suemi Julisa Aguilar. Hermanitas, nos consagramos leyendo el voto femenil y con el canto lema. Confiando en la gracia salvadora de Dios como nuestro Padre, en Jesucristo su Hijo, unigénito, y en el poder del Espíritu Santo, nuestro guía hacia la verdad, prometo ser fiel a todos nuestros deberes como miembro de la Sociedad Femenil Dorcas, cultivando mi vida espiritual, haciendo puntual y regularmente a todas sus reuniones, sosteniéndola con mi oración, trabajo y ofrenda. Seré solícita en guardar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo busca, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresando el trabajo de la
de constancia y valor nos reunió, trabajando y cantando elevé nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresado en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en granos solar. Para la gloria de Dios. Amén. Oremos, amadas hermanas. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, agradecemos que nos permitas llegar a la parte final de este orden de culto y poder, Señor, después de haberte exaltado a través de cada uno de los elementos de este orden de culto, poder, Padre, dirigir nuestra oración para darte gracias por la vida, por la salud y la oportunidad que nos regalas. Permite, Señor, que cada día seamos perfeccionados para que constantemente, Señor, en lo que hacemos haya, Señor, un corazón dispuesto de reconocerte, de bendecirte y de glorificarte. Que todo impulso, que todo intento de nuestro corazón únicamente, Señor, persiga esos propósitos. Guía nuestras vidas, Señor, en obediencia a tu palabra y condúcenos, Padre, para vivir conforme a tu voluntad. Padre amoroso, te rogamos, bendigas y recibas, Señor, también las ofrendas que tus siervos y tus siervas han de presentar conforme, Señor, al tiempo que tú has dispuesto. Y permite, Padre, que de esa fuente donde han salido, Señor, cada día, Señor, tú sigas derramando bendiciones hasta que sobreabunde. Permite también, Padre, que el amor y el compromiso, Señor, que existe en nuestros hermanos, quienes administran y aplican, Señor, la utilización de estos recursos, Padre, sea con ese temor, con ese temblor, Padre, para glorificarte y bendecir tu nombre. Amoroso Dios, todas estas cosas te las rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y ahora, mis amadas hermanas, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, desde ahora y por siempre. Amén.